Bien, habíamos visto algunas características del espacio Rn en cuanto a planos, no, en cuanto a rectas y puntos se refiere. Entonces, para terminar, digamos, esta primera parte de este tema que tiene que ver con la caracterización del espacio Rn, entonces vamos a definir lo que es un plano y algunas otras características relacionadas con los mismos. Entonces, ¿cómo definimos los planos? O en todo caso, un plano en R3, pongamos. Como les había dicho, la parte general es en Rn. Sin embargo, ya en la parte práctica, digamos que los ejercicios, las aplicaciones y todo lo demás se le maneja en R3, ¿no es cierto? Porque es el mundo en el cual vivimos. Bueno, entonces, en forma paramétrica, un plano queda definido como un conjunto de puntos. Sí, vamos a suponer que tenemos un punto en R3, P sub 0 es igual a las coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Sí? También supongamos que tenemos dos vectores o paralelos, A y B. ¿Sí? A sería el vector cuyas coordenadas serían A1, A2, A3. Y tenemos también un vector B, coordenadas B1, B2 y B3. Bien, entonces, dos vectores no paralelos en el espacio tridimensional y un punto P sub 0 igual en el espacio. Em, con estos elementos decimos que tenemos un conjunto llamado plano si cumplen las condiciones. Entonces, a ver, escribamos aquí. Si tenemos un punto, dos vectores no paralelos A y B, se denomina. Son condiciones, o sea, en el conjunto, ¿no es cierto? El conjunto, el plano podríamos llamarle, bueno, llamémosle así, simplemente plano es igual a un conjunto de la siguiente manera. Son todos los puntos de coordenadas X, Y y Z, que obviamente corresponden al espacio R3, que cumplen las condiciones de que un punto P cualquiera o un vector P es igual
al punto P sub 0 más un parámetro T multiplicado por A más un parámetro S multiplicado por B. ¿Sí? Con, obviamente, T y S, elemento de los reales. Entonces, si es que los dos vectores A y B más este punto cumplen esta ecuación de aquí, entonces decimos que este conjunto completo se denomina plano. Forma específica, puede decir que un plano que pasa por el origen de coordenadas se define como, entonces, esta misma ecuación con una pequeña diferencia. El P sub 0 será el punto igual a 0. Por lo tanto, el plano que pasa por el origen estaría definida de esta manera. ¿Sí? A ver, aquí, ¿qué podríamos decir? T por A más S por BT. Bueno, una forma de expresar el plano en ecuación vectorial es de la siguiente manera. O sea, si yo tengo un punto en P cualquiera, a ver, pongamos este punto, todavía no le hemos definido. Pongamos este punto P es igual a X, Y, Z. ¿Sí? Ya sabemos que es el parámetro T, ya tenemos el vector A, tenemos el vector B. Entonces, en ecuación vectorial, plano se define. A ver cómo escribo aquí de forma ordenada. Déjenme ver un ratito. Ya, sí estamos bien. A ver. Viendo el punto este de aquí. Ahí sí estamos bien. Forma vectorial. El plano se define como una coordenada en 3 dimensiones, que sería X, Y y Z, es igual al parámetro T por A1, A2, A3, más el parámetro S por B1, B2, B3. ¿Sí? Si es que yo tengo un punto cualquiera, entonces un punto que satisfaga esta condición o esta ecuación, entonces ese punto pertenecería al plano X, Y y Z. ¿Sí? Em, en forma paramétrica,
tiene el conjunto de ecuaciones. X es igual, déjenme ver aquí. X es igual a T por A1 más S por B1. Es decir, sería T por A1 más S por B1. La forma vectorial, perdón, paramétrica sería esto mismo, pero para la coordenada 2, es decir, esto sería 2, y acá también tendríamos 2. Y por último, para Z, tendríamos el punto 3, tanto en A como en B. Y estas son las formas paramétricas o las ecuaciones paramétricas del plano. Obviamente, todo esto, fíjense que aquí no asoma este punto P sub 0. Eso significa que este plano definido de esta manera está pasando por el origen. Y también aquí estas ecuaciones en formas paramétricas indican que el plano está pasando por el origen. Ahora, como habíamos hecho ayer, por ejemplo, en estas ecuaciones paramétricas, sabemos que el parámetro t y el parámetro s son iguales para las tres ecuaciones, para x, para y y para z. Por lo tanto, ahí, si es que simplificamos, eliminamos el parámetro t, hacemos igualdad, igualamos ecuaciones, etcétera, etcétera, resolvemos, podemos expresar el plano, o sea, estas mismas ecuaciones paramétricas, suprimiendo el parámetro, se pueden expresar de la siguiente manera. Tiene la ecuación siguiente, o la forma general también se le llama. Pongamos aquí la forma general. Ecuación general del plano. Entonces, separando, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, a ver, déjenme ver cómo hacemos aquí. Debería tener, bueno, tendría esta expresión por X más, pongamos esta misma expresión, por y más por Z. Esto igualado a 0. A ver, aquí tendríamos A2, B3. A2 por B3. Más A3, no, perdón, menos A3B2. A sub 3 por B2. A sub 3 por B2. Para X. Para Y tendríamos A3B1. 3 por B sub 1. Menos A1B3. A1B3. Y para Z tendríamos A1B2.
1 por B2 menos A2B1. Ya, y esta forma es la ecuación general del plano. También conocida como, forma más sencilla o más resumida todavía, como AX más BY más ZC igual a 0. Lisa, disculpe, ¿de dónde salen Sí, ¿de dónde salen los coeficientes de X, Y, Z? Eso en los paréntesis. No lo veo. estos de aquí. Sí. Ah, ah, ah. O sea, suprimiendo el parámetro. No, a ver, solamente para que tengan una idea. Por ejemplo, a ver, de estas dos ecuaciones vamos a eliminar el parámetro. Por ejemplo, digamos que al X, a esta ecuación primera, le multiplico por A2. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría? X, algo. Me quedaría multiplicando por A2, tendría así, ¿no es cierto? Y ahora, a esta segunda ecuación le vamos a multiplicar por A1. Entonces, aquí tendría esto, esto y esto. Restamos las dos ecuaciones. ¿Qué me queda? Me quedaría esto menos esto es igual, esto se hace 0, porque son iguales, y aquí tendría, pongamos factor común, S por menos esto de acá. ¿Sí? Entonces aquí ya tendría el parámetro S, o la ecuación, vamos así, de S, vamos de como fracción aquí. ¿Verdad? Entonces, esto sería S. Si es que nosotros reemplazamos esta S, por ejemplo, en la ecuación 1, ¿qué tendría? Aquí. Tendría esto en vez de esta S. Tendría esto. Y aquí, a ver, podríamos... de aquí deberíamos, a ver, despejar T. ¿Cuánto me queda T aquí? O sea, de esta ecuación vamos a despejar T. Por cierto, las S en el denominador, esas sobran, ¿no? Las S... Ah, sí, sí, le sacamos factor común, ¿no? Ah, ujú. Sí, aquí y acá también. Claro, sacamos factor común, entonces ya debería esto, ya, ahí estamos. Ya, entonces, sí, sí, estamos bien. Entonces, despejando de aquí el T, me quedaría T es igual a esta expresión, pues de acá, menos
esta expresión, esto pasa a dividir. Lo pongamos de acá al final. Menos, esto sería menos. Esta expresión, ya, y dividido para A1, A2. Es decir, aquí multiplicaría A1 por A2 y aquí también construiría una fracción. Ups. Este sería el parámetro T. ¿Cómo puedo simplificar esto? Ah, aquí ya no va ese, no, o sí. No, las S no van. A1, A2. Y esto, ya. Este A2, puedo simplificar con este, ¿no es cierto? Acá lo mismo, este A2, puedo simplificar. Ya. Entonces, quedaría simplificado esto. Bueno, a ver, sería una fracción. Esto como denominador. Dividido para esto me quedaría X por esto. Menos esto de aquí por B1. Sí. Y aquí B1. Entonces, ¿qué tenemos? Hay cómo simplificar ahí. Sí, a mí me estaba simplificando algo. ¿Cómo? Al final, por ejemplo, en el numerador me queda A1, digo, sin pasar a multiplicar el A1 a 2. Por ejemplo, me queda menos A1 A2 B2X menos A1 A2 B1Y sobre todo el denominador. A ver, tú dices sin pasar a multiplicar esto de El, aquí, lo, T, a dividir. no, lo que tiene T, A1 y A2. Ay, 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 ya. O sea, A ver, a ver, sí se otra vez, simplifica espérame. un poquito. Ya, a ver, veamos. T es igual, volvamos a repetir esto. T sería igual a esto menos esto de aquí. Bueno, pero ese B2, B1 es esto de acá, ¿cierto? Ya. Y esto multiplicado por B2 a 1. B2 a 1. B1 a 2. Sí, sí. B1 a 2. ¿Qué? B2. No, o sea que el que va con la fracción es B1 a 2, no B2 a 1. A ver, a ver. No, sí está bien. Sí está bien esta parte. A ver. Estamos queriendo despejar T de aquí. Ujú. Entonces. Pero me falta el A2X. Sí, ahí yo lo que hice creo que usted también lo había hecho al principio. O sea, yo pasé en esa ecuación que tiene señalada,
yo pasé todo lo que está a la derecha de t a 1 a 2. Todo eso lo pasé a la izquierda, A restando. restar. Ajá. Y entonces ahí a A2X lo multipliqué por el Ah, denominador sí, sí, arriba y sí. abajo. Y Sí, sí, entonces sí. ahí se me simplificaba un poquito. Sí, no sé por qué, de dónde salió esto. Espérate un ratito. Esto está mal. De aquí estamos queriendo despejar. Ya. Ya, muy bien. Entonces, esto sería, a ver, hagamos así. Esto pasaría a restar. Ya, ahí estamos. ¿Cierto? Y esto es igual. A 1, a 2. Entonces, todos tienen a 2, entonces puedo eliminar, creo que esto. ¿Cómo se llama? El que está restando es... ¿Qué? Sí, la X no está restando, está sumando. El que está restando es el otro. T a 1, T a 2. Ah, sí, sí. Menos y más. Ya. A 1. A 1, ¿cómo puedo eliminar el A1? A ver. Mm, mm. 1 por 2 por X. A ver, creo que aquí tengo que expandir esta suma para poder simplificar. Me quedaría esta fracción. Apliquemos aquí. Eh, más sería X multiplicado por esto de aquí. Entonces aquí iría X también. Bueno, aquí este menos afectaría aquí menos. Acá más. Y ya. Entonces ahí que tengo. ¿Puedo eliminar algo? B1 a 2. Sí. X, B1 a El, 2. sí, el Esto B1 a 2X. borro esto y esto también. B1, Ah, sí. Y ahí puedes sacar ya, factor común a 1. claro. Y este A1 se puede eliminar sacando factor común. Puedo eliminar con este A1 de acá. Y ya creo que tengo ahí Y B1, X B2, A2 B1, menos B2 A1. Ya, eso es el parámetro T. Entonces, esto no servía de nada esto. Ya, entonces, reemplazando en Z, ¿qué es lo que tengo? El parámetro T es esto. Y el parámetro S era este de aquí.
Entonces ahí creo que son los mismos, B1 a 2. Y ya son los mismos, entonces puedo escribir esto en una sola fracción. Esto es el denominador. Y acá en el numerador pondría esto. Control C multiplicado por A3. Sí, esto, más esto de aquí por B3. Aquí. Sí, esto sería Z. O en otras palabras, Z, claro. Z sería multiplicado por esto. Z aquí. Pongamos paréntesis. Sería igual a esto, ¿no? Que bueno, debería escribir con factor común más bien. Agrupando los X. Sería X, aquí pongamos X por esto de aquí y esto de acá. O sea, sería, elimino aquí la X y esto le paso acá para que sume. Bien. Más lo que tiene Y, esto ya se elimina. Lo que tiene Y sería, pongo aquí Y, paréntesis. Esto se borra. Esto se borra. Y ahí tendría ya la ecuación. Bueno, igualando a 0, ¿no? Ah, pero ¿por qué me queda al otro lado? Ah, puedo cambiar el signo simplemente. O sea, cambiando el signo del Z, el positivo y el negativo de aquí, cambian acá con negativo y positivo. Y ahí tenemos la ecuación. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación del plano, esto es X, esto es y esto es, perdón, eso es A, B y C. ¿Ya? Ahora, bueno, esta ecuación hemos dicho que en forma paramétrica se tiene que la ecuación del plano que pasa por el origen es estas ecuaciones. ¿Ya? Ahora, si el plano no pasa por el origen, ¿qué tenemos? Bueno, o sea, un poco las ecuaciones paramétricas cambiarían. Copiemos. Esto me quedaría aquí un X sub 0 más aquí un Y sub 0, que serían las coordenadas del punto 0. P sub 0 que introdujimos al inicio de la clase. Y haciendo el mismo proceso que acabamos de hacer, de despejar los parámetros T y S,
En cambio, la ecuación que me queda, la ecuación general, es, en cambio, una expresión, pongámosle así. Sería A. General está dada de esta forma. AX más BY más C, Z más D, que sería la diferencia, digamos, con la ecuación que tenemos acá. Esta ecuación, cuando el plano pasa por el origen, esta ecuación cuando el plano no pasa por el origen. O sea, en otras palabras, si D es igual a 0, entonces esta ecuación se transforma en la ecuación del origen. ¿Estamos? Profe, ¿puede subirle un poquito a la diapositiva? Es que no sé si se copia bien una parte. Ahí, hombre. Un poquitito más. Eso, ahí está. Un ratito, profe, gracias. Solo le veo. Ya. Bueno, yo les voy a pasar también estos en PDF para que tengan también ustedes y puedan estudiar, digamos, tengan un resumen de todo este documento. Listo, profe, muchas gracias. Ya, ok. En este documento está todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Perdón? En este documento está todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, todo lo que hemos visto les voy a pasar en archivos PDF. Ok. A ver, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Hagamos un ejercicio. A ver, déjenme ver. Sí, hagamos un ejercicio. Entonces nos piden hallar la ecuación del plano normal, ¿sí? Al plano que pasa por los puntos. Aquí tengo P, Q, R. Con 3 puntos puedo definir un plano. A ver, hallar la ecuación de un plano normal al plano que pasa por los puntos P, Q, R y que pasa por el punto P. O sea, hay un plano que es normal al plano que pasa por este, pero este plano normal pasa por el punto P. Es decir, este punto P es común al plano definido por PQR. PQR tiene coordenadas 1, menos 1, 3. 3. Q tiene coordenadas 4, 1, menos 2. Y R tiene coordenadas menos 1, menos 1, 1. A ver, menos 1, menos 1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hemos definido al plano a través de un punto y de dos vectores que no sean paralelos. ¿Ya? Es decir, tenemos que hallar un vector A y un vector B que no sean paralelos. Entonces podríamos definir el vector A
así, el vector A como el vector PQ. O sea, la distancia entre P y Q sería el vector A. Y definimos al vector B como la relación entre Q y R. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos vectores que son los datos que se necesitan para determinar el plano. PQ, ¿a qué es igual? Entonces, sería restar, ¿no es cierto? La coordenada del vector Q menos la coordenada del vector P. Así para cada una de las coordenadas. O sea, tendríamos 4 menos 1, 3. 1 menos más 1, 1 más 1 tendría 2 aquí. Y por último tendría menos 2, menos 3, menos 5. Ese sería el vector A. Y para el vector B tendría la misma relación, es decir, restar menos 1, menos 4 me da menos 5, menos 1, menos 1 me queda 2, y 1 más 2 me quedaría 3. Menos 5, 2 y 3. Bien, entonces, Y, profe, creo que está mal escrito las coordenadas de P. ¿dónde está mal? Está 1 menos, o sea, 1, menos, 1,3 en P. Ah, Puntos. sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Ya. Bien, entonces ya tenemos el vector, los vectores A y B. Bueno, estos dos vectores forman un plano, ¿sí? Estos dos vectores forman un plano. Ahora, yo quiero encontrar un plano que es normal a estos dos vectores. ¿Eso qué significa? Que si es que yo encuentro un vector que es perpendicular a estos dos, que están subrayados de negro, entonces estaría buscando o encontrando un vector que está en el plano normal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Ahora buscamos un vector. Esperen un segundito. A ver, buscamos un vector normal al plano definido por A y B. ¿De qué manera buscamos? ¿Cómo buscamos? A través del producto cruz de estos dos vectores. El producto cruz de dos vectores me da un vector que es perpendicular a estos dos, ¿sí? Al A y al B. Entonces, buscamos un vector normal plano definido por A y B, calculando, ¿sí? El producto cruz entre A y B. Entonces, vamos a calcular. Definamos. Un vector normal será igual al producto A cruz B. ¿Esto es igual a qué? Le hemos definido como el valor absoluto de una matriz, ¿no es cierto? De una matriz, en este caso, 3 por 3.
Entonces aquí pongamos una matriz de 3 por 3. Aquí va la coordenada I, JK. Acá tenemos el vector 3, 2, menos 5. Y acá tenemos menos 5, 2 y 3. Muy bien, veamos si es que esto me evalúa bien. Déjenme ver. Así. Entonces tengo menos 4, perdón, 16, 16, 16. En el medio no sería menos 16. ¿En dónde? En el medio, en el K. Se supondría, o sea, la ecuación me dice que es menos, pero quizás calculando los determinantes te salió negativo y con algún negativo se transforma en positivo. A ver. Bueno, verifiquen si está bien esto. O sea, el cálculo está bien hecho porque el programa lo calcula. Pero en todo caso, ¿cómo podríamos comprobar que este vector es perpendicular a cualquiera de estos? No es que el producto punto de 0. Exactamente. Producto interno me debería dar 0. Entonces, a ver, solo por hacer el cálculo. Profe, no, sí da 16. Me equivoqué. Si da 16. Sí, sí. Ya. Lo que no entiendo es por qué me pone así en desorden, ¿no? Porque debería darme como IJK. ¿Mm? Bueno, verifiquen entonces que son Eh, perpendiculares. Entonces tenemos esta ecuación de aquí. ¿Cómo quedaría? Sí. Entonces, el A sería la coordenada 16. Dado por X, pero este X sería restado la coordenada del punto. A ver, espérense. Pasa por el punto P, ¿no? O sea, el plano normal también contiene el punto P. Entonces debería aquí restarle las coordenadas del punto P. Sería 1 menos 1, 3. Sería X menos 1. B, que sería 16 también, multiplicado por Y menos, bueno, más 1. Z, perdón, C, que sería 16, multiplicado por Z menos 3. Haz D. Ahora, este valor de D va a salir el rato en que nosotros hagamos estas operaciones
y le escribamos al plano de esta manera. O sea, quedaría lo siguiente. Me quedaría 16x menos 16 más 16y más 16 más 16z menos 48. Sería, bueno, esto se simplifica con este 16 de acá. Y 48 sería la distancia, este valor de aquí, de. ¿Estamos? A ver, pero espérense, déjenme ver aquí. Sí comprobaron que sean perpendiculares. Sí, sí salió cero por tu punto. ¿Cero? Por ejemplo, 16 por 3, 48. ¿Cierto? 16 por 2, 32. 38 más 32 y menos 5 por 80. 16. 80, ¿no? Ah, sí, Sí. sale. Ya, muy bien. Listo, entonces esta sería la ecuación del plano que estábamos buscando. Ok. Bueno, veamos qué más tenemos por aquí. A ver. O sea, profe, la ecuación que sacamos al final ya sería la respuesta. Claro, esta sería la ecuación. Esta sería la respuesta. ¿Cómo se le agregaban los valores a las X? Digo, a las X, Y y Z. Eso de menos 1, 1 y menos 3. Es que este punto X, ¿dónde está? Este punto X, sí, corresponde o sea, a las coordenadas de los dos vectores que están en el plano normal. En el plano normal, ¿cuál tenemos? Este vector que acabamos de encontrar y este punto P que también pertenece al plano normal. Este punto P pertenece al plano normal y al plano original, digamos, sobre el cual queríamos calcular el plano normal. Pero Entonces, por esa razón, entre los dos debemos calcular la diferencia. ¿Sí? Las coordenadas del un punto menos el otro punto. ¿Vamos? ¿Y el punto P cuál era entonces? ¿El punto cuál? El punto P. El punto P es este, que está aquí. Menos 1, perdón, 1, menos 1 y 3. Pero y entonces los otros Q y R no son normales al plano. A ver, Q y R son vectores que están en el
O sea, es que aquí tenemos dos planos, ¿cierto? Aquí tenemos dos planos. Estos dos vectores forman un plano. Bueno, en todo caso, estos tres vectores forman un plano. ¿Sí? Pero estos tres puntos, bueno, ahorita que estoy subrayando en negro, están en forma de punto. Aquí están en forma de vector, al hacer la diferencia, digamos. ¿Sí? A ver, gráficamente veámosle. O sea, tenemos lo siguiente. Tengo PQ y R, ¿cierto? Supongamos que aquí tengo el sistema de coordenadas. Tengo por aquí P, por aquí Q y por acá R. Cada uno tiene su forma en sí un vector. Por sí solos, ¿no es cierto? P, Q y R. Ahora bien, pero desde el origen tienen sus coordenadas. Pero a mí me interesa eh, eh, observar estos tres vectores que plano forman. Entonces, lo que hago es buscar los vectores, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo era que le llamamos aquí? PQ, es decir, este vector PQ y el otro le pusimos QR. Bien, estos dos vectores ya me forman un plano. ¿Sí? Generan un plano. Ahora bien, lo que queremos es buscar un vector, o sea, en primera instancia buscamos un vector que sea perpendicular a este plano de aquí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Busco un vector aquí que le hemos llamado normal y que es perpendicular al plano. ¿Sí? Pero lo que busco es, o sea, este vector normal es perpendicular a todos los puntos del plano de color rojo. Entonces, ¿qué significa? Que puede estar aquí, puede estar acá, el plano normal. Sí, puede estar por acá. Pero ¿dónde me interesa que esté? Me interesa que esté aquí. Porque me dice el problema que este punto P pertenece también a ese plano normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para generar este vector Pn, debería restar. Y por eso restamos las coordenadas que están aquí, que sería x menos 1 y este de acá. ¿Sí? De esa manera, entre estos dos vectores ya encontramos la ecuación del plano final que tengo acá. Que no sé, ahí creo que está más claro, en forma Sí. gráfica. Ahí sí lo entendí mejor, ¿sí? Gráficamente. Ya, ok. Bien. Ahora, bueno, hemos ya hecho este ejercicio y creo que este ejercicio me da la pauta para definir un vector normal, pongamos con mayúsculas, a un plano. Bueno, ya hemos hecho el ejercicio, pero en todo caso, definamos, ¿no es cierto?
Entonces, un vector n, digamos así, es normal al plano si n es ortogonal, como habíamos dicho, a todo vector ubicado en el plano. Es justamente lo que les acabo de graficar, ¿no es cierto? El vector normal tiene que ser ortogonal o perpendicular a cualquier punto de ese plano. Entonces, si tenemos el vector n, vámosle aquí, n es igual a, o tiene las coordenadas ABC, que pasa por el punto, vamos aquí, P sub 0. Las coordenadas son obviamente X0, Y0, Z0. X, Y, Z. Entonces, para todo punto P, coordenadas X, Y y Z, ¿qué se debe cumplir? Que el producto interno le habíamos definido como paréntesis, ¿no es cierto? El producto interno entre el plano normal y cualquier vector que esté en el plano. ¿Cómo defino el vector en el plano? La diferencia entre P sub 0 y P, ¿cierto? Es decir, esta distancia o este vector P sub 0, P. Es decir, pongámosle como vector. Aquí. Este producto interno tiene que dar igual a 0. Ahí. ¿Sí? Pongámosle acá. Ahora, desarrollemos este producto interno. Es decir, esto sería igual a ¿qué? A P sub 0, P sería la resta, justamente lo que acabamos de hacer, ¿cierto? La resta, ¿no es cierto?, entre X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, y Z menos Z sub 0. Esto, producto interno, aquí sería coma, con ABC. Y esto tiene que ser igual a 0. Desarrollamos este producto. O sea, me quedaría bueno, pongámosle así. Me quedaría, y ya de una vez rompiendo el paréntesis, A por X menos X sub 0. Como es producto interno, esto sería más V por Y menos Y sub 0. Y más C multiplicado por Z menos Z sub 0. Igual a 0. O sea, en otras palabras,
Si desarrollamos este paréntesis, ¿qué me quedaría? Me quedaría agrupando. A ver, me quedaría AX, esto también A, me quedaría B, esto también B aquí, y C, Z menos Z0. Es decir, esto sería igual a que AX más BY más Z por C y más estos términos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, al final, estos términos de aquí serían la distancia D. Entonces tendríamos vamos así, esto igual. Y aquí simplemente ponemos D. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? Los coeficientes de X y Z son las coordenadas o las componentes ¿de quién? Del vector normal al plano. ¿Sí? Entonces, el vector normal tendría componentes A, B y C. ¿Estamos? Bien, a ver, ahora. ¿Qué más podríamos decir aquí? O sea, esta cuestión es una variante de la que hicimos antes, ¿no? No, solamente, o sea, es la misma ecuación, solamente que aquí lo que estamos resaltando es que si yo quiero encontrar un plano, un vector normal al plano, estas coordenadas me dan las componentes de ese vector normal. ¿Sí? Mm. Vale. Ok, a ver, veamos. Ok, a ver, veamos. ¿Qué más tenemos acá? A ver, ¿cómo definimos planos? Definición de planos paralelos y
perpendiculares. Entonces podríamos decir, dos planos son paralelos. ¿En qué caso? Si es que los vectores si sus vectores normales son también paralelos, ¿no es cierto? Si sus correspondientes vectores normales paralelos. Es decir, en otras palabras, deberíamos definir ese paralelismo con el vector normal del plano 1 es igual a ¿qué? A un valor t cualquiera multiplicado por el vector normal del plano 2. Si se cumple eso, entonces tendríamos planos paralelos. Y por otro lado, dos planos son perpendiculares y sus vectores normales son ortogonales. Es decir que matemáticamente diríamos que el producto interno entre los vectores normales de N1 y N2 es igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. O sea, en otras palabras, ¿qué diríamos? N1 es, o sea, un vector normal, hemos visto que nace de esta ecuación con las coordenadas A, B, C. Entonces, aquí podríamos, definiendo el producto punto, podríamos decir A, B, C, pongámosle subíndice 1 a todos para saber qué es el vector normal del plano 1. Pero de una vez hagamos la operación del producto interno. Entonces tendríamos, ya, tendríamos aquí A1 por A2, ¿cierto? A1 por A2. Aquí sería más B1 por B2. Y más C1 por C2. Esto me tiene que dar igual a 0. Entonces, de esa manera se puede definir a dos vectores ortogonales. Perdón, planos, ¿no? Ortogonales. Bien, definamos algo más. Distancia entre un punto y un plano. ¿Cómo podemos definir esto? A través también de perpendicularidad o de ortogonalidad. A ver, ponga, ¿no es cierto?, que P1, tengo un punto P1, P sub 1, vamos de mayúscula P sub 1, tiene coordenadas X1, Y1, Z1. X, Y, Z. Subíndice 1.
Entonces, suponemos que este punto es punto cualquiera. Ah, no. Y también definimos tendría que tener P1 y P sub 0, otro, ya. Definimos este vector P1, P sub 0, ¿sí? Esto es, ¿qué sería en términos de vectores? Sería restar, obviamente, esto de aquí con cada una de las coordenadas respectivas, es decir, aquí restaríamos x sub 0 menos x sub 1, aquí pondríamos y sub 0 menos y sub 1. Y acá tendríamos z sub 0 menos z sub 1. P0 era el punto en la recta. El 0 es el punto. Ah, eso no le definimos, ¿no? Es un Porque punto como cualquiera en el plano. P1 es el Aquí de mismo, plano, así que aquí mismo pongamos p sub 0. A ver. P sub 0 que tiene estas coordenadas. Entonces, esto de aquí. Ah, pues no debería restar eso. Bueno, toma z sub 0. Ya, muy bien. Toma. Y ya, exactamente ahí. Entonces tenemos P1 es un punto cualquiera en el plano. P sub 0 es el punto desde el cual se desea calcular la distancia al plano. Entonces, y tenemos este vector P1, P sub 0. El vector que va desde P1 hasta P sub 0, ¿no es cierto? O sea, se entiende, ¿no? Aunque podríamos definir aquí. Y P1, P sub 0 es el vector que va desde P1 a P sub 0. Bien, entonces se define la distancia del punto al plano como la proyección, ¿sí? ¿De quién? Del vector P1, P sub 0, sobre el vector normal. Sobre el vector normal al plano. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo? O sea, tenemos un plano. ¿Sí? Tenemos un punto P1 que está en el plano. Tenemos un punto P sub 0 que está fuera del plano. Y queremos hallar esta distancia. ¿Sí? Aquí la distancia al plano
que es esta perpendicular. Esta distancia le vamos a llamar delta. Parece una S, a ver. Delta, muy bien. Entonces, esto es lo que queremos hallar. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho? Aquí se define la distancia al punto, perdón, del punto al plano, como la proyección del vector P1, P sub 0 sobre el vector normal. Entonces, este vector de aquí o esta distancia de aquí corresponde al vector normal. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que vamos a proyectar? Vamos a proyectar este vector P1, P sub 0. Vamos a calcular la proyección sobre P sub 0. Es decir, queremos calcular, por ejemplo, si yo tengo aquí, si yo estoy parado aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que yo veo en esta dirección? ¿Cuál es la distancia que yo veo de este vector? No puedo ver directamente esa distancia o ese tamaño, esa longitud. Lo único que puedo ver es esta distancia de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo proyecto, supongo que aquí tengo una linterna. Esa sombra que me genera este vector verde es este vector rojo. Entonces, esa proyección es la que me da la distancia del vector del punto al plano. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí pongamos, definimos delta como la distancia del punto al plano. Al plano. Bien, entonces, en términos matemáticos, ¿qué me quedaría? Este delta es igual ¿a qué? A la norma de la distancia, porque la norma es la distancia, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí la norma. ¿De quién? De la proyección, creo que le habíamos puesto así. Aquí me sale PR, creo que es... Creo que es PR aquí en este programa. Pongámosle... Sí, así pongamos. La proyección sobre el vector normal. Aquí pongamos una flechita. Sabemos que es vector normal. ¿De quién? De P sub 1, P sub 0. ¿Sí? Esto en otras palabras, creo que ya habíamos definido la proyección en términos del Producto Interno, etcétera, etcétera. Y llegamos a una conclusión. Teníamos algo parecido, ¿sí? Era la norma era dos normas. En el numerador, la distancia de P1, P0, producto cruz de U. Y U era ¿cómo se llama? El vector director sí, de la recta. En este caso, creo que en este caso entonces sería N, porque estamos usando un vector normal. ajá.
Pero ya desarrollando toda esa parte que ya lo hicimos, que no lo vamos a repetir aquí, la ecuación final a la que llegamos es justamente la distancia que nosotros inclusive ya la conocemos. Es decir, es AX sub 0 más BY sub 0 más Z sub 0 más D y dividido entre la raíz cuadrada o la norma en todo caso de este vector al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Esta sería la distancia para calcular la distancia de un punto al plano. Entonces aquí definamos D, me quedaría, para aclarar esto, D sería igual a estas coordenadas de aquí. Sería a x1, a ver, negativo, menos b y1 y menos c por z1. Eso sería la distancia de... ya, creo que ya queda definido ahí. Bueno, delta es la distancia del punto P sub 0, solamente para ya cerrar esto. P sub 0 al plano de ecuación AX más BY más CZ. O sea, este plano de aquí, pero sin las definido en cualquier punto, no en el punto X0, Y0, Z0. El plano de ecuación AX más BY más CZ más D igual a 0. Bien. Entonces, con eso cerramos esta parte que caracteriza algunas propiedades del espacio Rn. Aquí hagamos un ejemplo, podríamos hacer, ¿sí? Esa distancia D era, era la distancia por la que iba a pasar a ver, era la distancia del punto P1, ¿no? Punto P1. La posición del punto P1. ¿No? Sí, esta distancia D básicamente es... Determina en qué parte del plano va a pasar la distancia. claro. Vale, vale. Ok. Bueno, a ver, veamos un ejemplo. Y con eso terminaríamos. Dice, hallar un vector unitario paralelo a la recta de intersección de los planos
ecuaciones cartesianas dadas. Entonces tengo dos planos. A ver, sería, pongamos aquí con matemáticas esto. X menos 2y más 5z igual a 2. El otro plano es 3x menos y 5z menos 3 igual a 0. Bien, entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, primero necesitaríamos calcular la recta que intersecan los planos. ¿Sí? Entonces podríamos, a ver, ¿cómo podríamos de estas ecuaciones podríamos, a ver, podríamos expresar X y Y en términos de Z. Y eso ya me da una recta para poder resolver el sistema dependiente de Z. O sea, aquí podríamos escribir X menos Y. Transformando esto es igual a 5Z menos 2. Al revés, perdón. Es igual a 2 menos 5Z. Y acá lo mismo. Y vamos a expresar en términos de Z. Entonces, esta ecuación me quedaría aquí igual. Aquí me quedaría 3. Ups. 3. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué no me...? Ah, ya. Está apagado esta. Ya. Ok. 3 menos 5Z. Muy bien. Entonces, ya que tenemos estas dos ecuaciones, resolvemos el sistema para X y para Y. O sea, de aquí, ¿qué me quedaría? X es igual a ¿qué? 2 A ver, si despejo X aquí. No, pongamos acá abajo. Para X y para Y. Entonces, o sea, debería, a ver, por ejemplo, si a este le multiplico por menos 3, ¿qué me quedaría? Todo esto por menos 3 y le sumo a la otra. Entonces me quedaría menos 3, 6, ¿no es cierto? Más 6, menos 6 y más 15. Esto le sumo con la otra ecuación. 6 menos y, 6y menos y
5y. Es igual a que menos 6 más 3, menos 3. 15z menos 5z más 10z. Entonces aquí ya tendría y. Y es igual a menos 3. Vamos aquí. Menos 3 quintos más 2z. Esto es y. Y ahora encontramos x. X reemplazo en cualquiera de estas. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí 3x. Voy a reemplazar en esta ecuación 3x menos y, pero y es esto. Entonces tendríamos aquí más y aquí menos. Es igual a 3 menos 5z. Este z le puedo pasar acá a sumar. El 3 quintos también le pasaría a restar acá. Y todo esto dividido para 3. Entonces aquí tengo x. Veamos cuánto me da. No creo que me evalúe, o sí. Eso. 4 quintos menos z. Ok, entonces. Ya tenemos la intersección. O sea, ¿qué podríamos decir? Tenemos una recta, o sea, la recta de intersección, ¿cierto? Cumple. ¿Se acuerdan que ya definimos la recta? Definimos una recta en el espacio. Era, a ver, esa recta era un punto P sub 0 más un parámetro T por otro punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, haciendo lo mismo aquí, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? A ver. ¿Cómo escribiríamos la recta? Escribiríamos, a ver, el punto más un parámetro, en este caso el parámetro está en términos de z, ¿cierto? Por otro punto. O sea, habíamos dicho cualquier, aquí pongamos, es igual a otras coordenadas. A ver, las coordenadas x y z son un punto, que en este caso sería
em, a ver, X, 4/5. Y menos 3/5. Y Z, como estamos definiendo en términos de Z, Z sería 0. O sea, el punto inicial tendría quintos menos 3/5, pero más Z por, aquí necesito ¿qué vector necesito aquí? Eh, a ver, por ejemplo, si Z vale 0 o vale... ya. Si Z vale 1, puedo poner o usar un parámetro cualquiera. O sea, aquí utilicé parámetro cualquiera del Z, porque estamos en términos de estos zetas, ¿no es cierto? Esto para el punto inicial, digamos. El punto final sería un parámetro cualquiera, supongamos 1 para Z. Aquí necesito poner un X y un Y. ¿Cuál sería el X? Si Z vale 1, sería 4/5 menos 5/5. Estamos bien así, 4/5 menos 5/5 menos 1/5. Bueno, veamos. Estoy tan seguro. A ver, y la otra sería, si Z vale 1 para Y, tendría 2 menos 3/5. 2 es 10/5, menos 3/5, 7/5. Ujú. A ver, si reemplazo estos valores, no, esto no está bien. Déjenme pensar cuál sería. A ver, a ver, a ver, a ver. Si Z vale 1. A ver. Necesito encontrar un vector. eh, Así estamos bien. Este sería un vector
un vector director. ¿Se acuerdan que teníamos un vector, un punto inicial más un parámetro por un vector director, que es este en este caso? Este vector director representa, digamos, la dirección de la recta de intersección. Entonces, con ese vector, creo que ya tendríamos la solución, porque me pedía hallar un vector unitario paralelo a la recta de intersección. Entonces, este vector de aquí, ya al ser director, sabemos que es paralelo a cualquier otro vector que tenga la misma dirección. Entonces, simplemente el vector unitario ya le podríamos escribir de qué manera, como este vector dividido para la norma de ese vector. Liz, entonces ese vector que usted lo halló sustituyendo en X y en Y, utilizó 1, ¿no? Sustituyendo Z en 1. Sí, ¿Podría ser cualquier valor o precisamente era 1 por alguna razón? cualquier valor, porque al final es un parámetro. Por ejemplo, aquí pusimos, si Z es igual a 0, tengo Z igual a 0, me queda menos 3/5. Para Y, si Z es igual a 0, me queda 4/5 para X. Y es lo que pusimos acá. Y aquí hicimos lo mismo. ¿Sí? Con un parámetro distinto. Es decir, le estoy dando a la recta una dirección. Al encontrar dos vectores en esa recta. Este un vector final y este un vector inicial. ¿Sí? Le estamos dando una dirección. Y entonces aquí yo ya tendría, estas serían las coordenadas del vector unitario. Ya, esa sería entonces. Bueno, hemos concluido. Para el día de... no, para la otra semana ya sería. No se olviden, por favor, creo que tienen un deber el día lunes. Hoy me parece que debían entregar otro deber. Y ya comenzaríamos con funciones en el espacio, en este espacio Rn que hemos revisado este momento. Eso sería todo, entonces nos veríamos la próxima semana. Ok, gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, que pasen bien igualmente. Sí. Luego, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.